Este vídeo va a ser utilizado para calcular un montón de áreas de figuras planas y vamos a ir componiendo las figuras, es decir, que vamos a ir haciendo con más dificultad a medida que avanza el vídeo. En la primera plana hay que recordar pues, el área del rectángulo, base por altura, el área del cuadrado, lado por lado, el del paralelogramo, que es lo mismo que realmente que era de un rectángulo, base por altura, solo que habrá veces que tendremos que utilizar el teorema de Pitágoras para poder sacar esa altura, el rombo, diagonal mayor por diagonal menor entre 2, el triángulo, base por altura partido por 2, el trapecio, base mayor más base menor partido por 2 por la altura, y los polígonos regulares, que es perímetro por apotema partido por 2. Recuerdo que el perímetro era la suma de todos sus lados y la apotema era la unión del centro del polígono a la mitad de cada lado, formando con ella un ángulo recto. Es decir, que se van a formar triángulos, rectángulos, que probablemente tengamos que utilizar también el teorema de Pitágoras, ya bien para sacar la apotema o para sacar el lado del polígono. El área del círculo, pi por r al cuadrado, la corona circular, que realmente es el área del círculo mayor menos el área del círculo menor, y la del sector circular, que es pi por r al cuadrado por n partido por 360, siendo n la amplitud, es decir, el ángulo de ese sector circular. Empecemos. El primero, ¿cuál es el área de un hexágono regular de lado 10? Pues lo primero que necesitamos saber es cuál es el apotema de ese hexágono, por lo tanto, esa apotema parte a la mitad ese lado, que su base de ese triángulo rectángulo mide 5, y recuerdo también que lado y radio en los polígonos regulares es lo mismo, por lo tanto la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se ha formado es 10. Luego, aplicando el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado igual a la suma de sus catetos al cuadrado, saco que la apotema es 5 por la raíz de 3, aproximadamente 8,66 centímetros. Por lo tanto, ya puedo calcular el área, que el área es perímetro por apotema partido por 2. Dado que el perímetro es la suma de todos sus lados y hay 6 lados de la misma medida, luego 6 por 10 son 60 centímetros. En cambio, el área es 60 por 8,66 entre 2, que son 259,808 centímetros cuadrados. Cuidado con las unidades porque los áreas son unidades de superficie, es decir, que van al cuadrado. En cambio, el perímetro es solo la unidad lineal. El siguiente ejercicio vamos a calcular el área de un trapecio isósceles, y como isósceles que es, yo recuerdo que los ángulos eran iguales 2 a 2. Por lo tanto, esos dos triángulos rectángulos que hemos formado, yo puedo desplazarlos, el amarillo, y colocarlo aquí arriba, de tal manera que el trocito que me falta por saber de la base sea la diferencia de la base mayor menos la base menor, que es 3. Luego, uno de los catetos de este triángulo formado es 3, la hipotenusa es 4 porque nos la dan. Calculando el teorema de Pitágoras, calculo la altura. Cuidado que le he puesto h a la altura, y nuestra hipotenusa es 4. Luego, realmente, 4 elevado a 2 es igual a nuestra altura al cuadrado más 9. Que despejándonos sale la raíz positiva. Insisto que al despejar h al cuadrado tendríamos que elegir dos soluciones, la positiva o la negativa, pero como estamos tratando con distancia, siempre cogemos la positiva y nos sale que es 2,646 metros esa altura de ese trapecio. Por lo tanto, ya podemos calcular su área, que era base mayor más base menor entre 2 por la altura, que nos sale 22,4889 metros al cuadrado, ¿vale? Importante que es un área metros al cuadrado. El siguiente ejercicio es una figura compuesta por un trapecio y un rectángulo. Primero calculemos el área del rectángulo, base por altura, 6 por 9, 54 centímetros cuadrados. Ya tenemos un trapecio, pero que está apoyado en la altura, no en la base. Pero nos dan todos los datos, es decir, que no hay que aplicar ningún teorema de Pitágoras, porque la diagonal mayor es 8, la base mayor, es 8, la base menor es 6 y la altura es 4. Luego hay que sustituir los valores y nos sale 28 centímetros cuadrados. Por lo tanto, mi área total será la suma de los dos cuerpos que yo he formado. Es decir, que 54 más 28, 82, que es el área total de mi figura. Vamos un poquito más allá. Tenemos una figura compuesta por 4 figuras planas. Es decir, la primera, un triángulo de altura 2
y base 4, que nos la dan aquí. El rectángulo 2, que tiene altura 6 y base 4. El tercer rectángulo, que tiene base 7 y altura 4, que me lo dan. Y por último tenemos el rectangulito pequeño, que tiene de altura la diferencia de 6 menos 4, es decir, que esto mide 2, y de anchura 1. Por lo tanto, empezamos. Triángulo. Base por altura partido por 2. Lo tengo todo, por lo tanto, 4 por 2, 8, entre 2, 4 metros al cuadrado. El rectángulo también lo tengo. 6 por 4, 24 metros cuadrados. El tercero también lo tengo porque me lo dan en la base y la altura, 28. Y el rectángulo, como hemos calculado que la altura era 2 y la base era 1, también lo tengo. Luego mi área total será la suma de los 4 figuras planas. 4 más 24 más 28 más 2, 58 metros cuadrados, porque es una superficie, un área. Empecemos ahora con los círculos. Nos piden el área de la sombreada, es decir, que lo marroncito, lo negro, ¿vale? Es decir, esto que está aquí, esto. ¿Vale? Entonces, necesito primero hallar el área del cuadrado, que me dicen que tiene de lado 8, luego es lado al cuadrado 64 centímetros cuadrados, y luego tendré que restarle esa corona circular que hay blanca, que es lo que yo he puesto ahí, ¿vale? Que está formado por el área lila, que es el pequeñito del círculo, ¿vale? Y habrá que quitárselo al mayor. Vale, me explico mejor. Nos dan dos circunferencias, una de radio 2, que es la que vamos a calcular en rosita, que el área del círculo era pi r cuadrado, por lo tanto el área de ese círculo es 4pi centímetros cuadrados, y el círculo grande, me dicen que no sabemos a priori el radio, pero realmente si el cuadrado tiene diámetro, es decir, el radio del cuadrado es 8, el diámetro de esa circunferencia grande es 8. Luego la mitad de ese diámetro será el radio, que es 4. Por lo tanto, tengo que el área del círculo grande es 16pi. Luego mi corona, que está en blanco, el área de la corona blanca será el área del círculo grande menos el área del pequeñito. Es decir, 16pi menos 4pi, que son 12pi centímetros cuadrados. Vale. Esto que tengo en azul es la corona blanca, pero ahí me están pidiendo todo lo contrario, me están pidiendo lo negro. Entonces, si yo al cuadrado, a esos 64, le quito lo blanco, realmente tengo lo que a mí me piden, que es el área total, porque el cuadrado es amarillo menos lo blanco, que ahora lo he puesto en rosita, me da, restando esos dos, aproximadamente 26,301 centímetros cuadrados. Y vamos por la última figura compuesta. Tenemos un triángulo, un rectángulo y la mitad de un círculo. Cuidado que con los datos que nos dan no tengo la base ni del triángulo, ni la base del rectángulo, ni tampoco ni el diámetro ni el radio del círculo. Pero con el teorema de Pitágoras, que es lo primero que yo tengo que aplicar, sacaré la base del círculo, perdón, la base de mi triángulo rectángulo, que nos ha salido que es 9. Si la base del triángulo es la misma que el diámetro, por lo tanto sé que el radio será la mitad. Luego 9 entre 2, 4,5. Por lo tanto, ya tengo todas las medidas que yo necesito para calcular el área del triángulo, del rectángulo y del círculo. La base es 9 y la altura del triángulo es la altura que nos dan máxima, es decir, el 7,8 menos 3, que es el trocito del rectángulo. Por lo tanto, eso es mi altura del triángulo, que es 4,8. Luego, 9 por 4,8 entre 2 es el área del triángulo, que me sale 21,6 metros cuadrados. Volvemos al rectángulo. El rectángulo tiene altura 3 y base 9. Vale, pues entonces es sencillo. 9 por 3, 27 metros al cuadrado. Y ahora me falta el semicírculo, que es la mitad del círculo. Si el radio hemos dicho que es 4,9 y el área del círculo es pi por r al cuadrado, como tengo la mitad del círculo, tengo que multiplicar por 1/2 o dividir entre 2, que es lo mismo. Por lo tanto, me sale que el área del semicírculo es 31,809 aproximadamente. Sumando estas tres áreas que he calculado por separado, tengo el área total, que es aproximadamente 80,409 metros cuadrados.